45 minutos. Damos la bienvenida al arquitecto Fernando Carrión. Él es profesor de la Flaxo, experto en seguridad. Arquitecto Carrión, bienvenido. Indudablemente es un importante logro el del gobierno el haber recapturado a Fito. Lo que se pone en duda es la narrativa oficial. ¿Qué importancia puede tener este tema en el marco de esta guerra declarada por el gobierno nacional al narcotráfico y a las bandas criollas organizadas y que mantienen nexos con fuerzas bastante poderosas del crimen en el exterior? Bueno, buenos días en primer lugar y un saludo cordial a la audiencia que tienen. Yo creo que es más un efecto político que el gobierno está obviamente de forma legítima utilizando para mostrar la eficiencia que supuestamente tendría este hecho. Pero si uno es objetivo, simplemente lo que estamos haciendo es regresando al momento inicial que produjo la declaración de conflicto armado interno. Esto es a los primeros días de enero del año pasado, cuando se produjo la escapatoria de dos cabecillas de dos estructuras criminales muy importantes, la una Fito y la otra Colón Pico. Colón Pico fue recuperado o recapturado relativamente en poco tiempo y el caso de Fito más bien se ha demorado casi un año y medio. Entonces, creo que el fenómeno, el efecto es básicamente de orden político porque en términos de la seguridad pues no se modifica absolutamente nada. Y me parece que incluso en los días en que se logra la captura de Fito, tenemos dos grandes problemas en las cárceles. El uno es el intento de asesinato de Daniel Salcedo por parte de cuatro personas que entran a su celda, disparan y entran también con armas blancas, pero por suerte no pasa nada. Y el segundo también es la escapatoria de otro líder importante, en este caso de las Águilas, que es Fede. Entonces el sistema carcelario está con problemas estructurales muy fuertes, que no cambian en nada la recaptura justamente de alias Fito. Arquitecto Carrión, muy buenos días. Pues uno, en parte del discurso del gobierno nacional, se dice que las recientes leyes aprobadas, que han sido seriamente cuestionadas por su inconstitucionalidad, por las posibilidades que abren para vulneración de derechos y otros abusos, serían parte de este logro del gobierno, de las Fuerzas Armadas, del trabajo de inteligencia y la captura de Fito. ¿Tiene esto en realidad algo que ver? Bueno, es una interpretación que hace el gobierno, legítima también, porque permite entrar sin autorización judicial a un espacio privado como una vivienda, y eso es lo que efectivamente ocurrió. Y entonces uno podría decir que sí, pero en contextos distintos también hubiera pasado exactamente lo mismo, me da la impresión. De todas maneras, yo creo que la vocería que ha tomado en este caso el ministro del Interior, cuando el acto fue principalmente de las Fuerzas Armadas, por lo menos a mí sí me llama la atención, porque lo lógico sería que más bien las Fuerzas Armadas, que son las que llevaron a cabo el hecho, tengan un peso probablemente un poco mayor en este rédito que se está obteniendo. Pero de todas maneras, bueno, las declaraciones del ministro están aclarando información que vino de Colombia, información que aquí mismo empieza a circular con ciertos intereses, y bueno, de alguna manera pues terminan aclarándose, por lo menos para ciertos sectores, este tipo de hechos. En todo caso, yendo a lo fundamental, arquitecto Carrión, ¿cómo mira usted el progreso de esa lucha declarada del gobierno contra el crimen organizado? No, yo sí veo con muchísima preocupación, y esto de Fito a mí me parece que no va a significar prácticamente nada, porque él estaba fuera de la estructura organizativa, que es el caso de los choneros. Incluso cuando se escapa, se fuga de la cárcel, no es que retoma el control de
de los choneros, porque de alguna manera él ya se queda al margen, se queda por fuera. Entonces yo creo que eso va a seguir caminando. Lo que hemos tenido estos primeros meses de este año es un repunte pero fenomenal del número de homicidios, de asesinatos, y además de estas dos cosas que empezaron a crecer también a partir de octubre del año pasado, que es el tema de las vacunas y el tema de los secuestros. Entonces yo creo que eso se mantiene, ¿no? Y como no ha habido cambio de política en esa perspectiva, pues tampoco se ve que haya un cambio en la contracción o control de la violencia. El ministro John Reinberg y otros portavoces del régimen han negado absolutamente cualquier negociación, pero sí han hablado de las falencias de las cárceles ecuatorianas, señalando de que se buscan mecanismos ágiles para tratar de extraditar a Fito, el ministro del Interior, en un programa de televisión altamente sintonizado el día de ayer. Anticipó cambios en la infraestructura carcelaria del país y la pronta culminación de uno de los proyectos carcelarios. La pregunta que quisiera hacerle, ¿cuál, en las circunstancias descritas por el propio gobierno, sería el mejor destino de Fito? Bueno, yo creo que para empezar por el tema carcelario, sí, efectivamente está por concluirse y se supone que eso va a ocurrir a fin de año, a pesar de que nos han ofrecido varias fechas para la culminación de esta obra, y no solo de una cárcel, sino eran dos, ahora es una sola. Esta cárcel tiene una capacidad de 735 personas y está dirigida principalmente para personas que requieren alta seguridad, es decir, es una cárcel de alta seguridad. Nosotros tenemos más o menos 35 o 36 mil personas privadas de la libertad. Un cupo adicional de 735, pues no es una cantidad suficiente. Ahora, lo que yo siempre he sostenido es que se declaró el conflicto armado interno en enero del año pasado, y las Fuerzas Armadas ingresaron a las cárceles. Pero lo que no se ha visto hasta ahora es un proceso de fortalecimiento de un marco institucional para el control, manejo, administración, etcétera, de las cárceles. El propio ministro califica como que el sistema carcelario es prehistórico, literal. Claro, pero él se está refiriendo principalmente a la infraestructura, pero si nosotros lo hacemos extensivo para toda la forma de manejo, pues ahí está una razón más para lo que yo estoy diciendo, que durante este año y medio que hemos tenido el conflicto armado interno con peso en las cárceles, pues el SNAI se ha mantenido exactamente igual. Yo lo que he sostenido es que el SNAI fortalecido, rediseñado, u otra institución, que es lo que yo pienso que se debe hacer, debería estar al interior del Ministerio del Interior. Pero eso no se ha hecho. Y la segunda cosa, respecto de Fito, yo creo que personas de las cabecillas de estas estructuras criminales no pueden estar en las cárceles, porque en unos casos los matan, en otros casos se escapan y en otros casos los jueces les sacan. De tal manera que a mí me parece que sí, que esto de la extradición es necesario, por lo menos en este momento en el país, y creo que el destino de Fito va a ser las cárceles de los Estados Unidos, aunque ya están hablando también, claro, dentro de esta lógica de la información que tenemos, de que podría ir incluso a una de las cárceles en El Salvador. Ahora, arquitecto Carrión, considerando la situación precisamente que enfrentan las cárceles de nuestro país, ¿cree usted que el riesgo de que se esté fraguando algún tipo de atentados o situaciones lamentables como ya se ha vivido al interior de las cárceles e incluso fuera de los centros de rehabilitación a propósito de la captura de uno de sus líderes? No, yo creo que lo que nosotros hemos vivido en este año, por decirlo de alguna manera, tuvimos un amotinamiento que fallecieron, si no me equivoco, 15 personas, que es un número muy alto. Pero después aparecen suicidados. Estos dos incidentes que señalaba que se produjeron la semana antes de que
de que ocurra esto de Fito. El uno lo de Fede, de las Águilas, y el otro de Daniel Salcedo, en el caso del asesinato de un candidato a la presidencia de la República. Entonces yo creo que ahí hay un problema. Ahora, que pueda haber reacciones por parte de las estructuras criminales, pues yo creo que eso ya me parece que no va a existir, me da la impresión, porque lo que decía hace un rato, la relación de Fito con la estructura criminal ya no era tan sólida, y creo que a los choneros no les conviene una cosa de ese tipo. Los choneros están en una franca posición de crecimiento y de avanzada hacia otros países. Ya se ha detectado su presencia en Perú y en Chile, con lo cual esa lógica que ha hecho que se articulen los choneros al cartel de Sinaloa ahora se está reproduciendo desde los choneros hacia otros países y hacia el interior del Ecuador. Y en ese contexto se está fortaleciendo. Yo creo que no les conviene este rato entrar en una conflictividad, en una confrontación con el Estado. ¿Cómo ve usted desde el otro punto de vista la preocupación de muchas organizaciones ciudadanas y observatorios internacionales que advierten que derechos y libertades se están viendo afectados en Ecuador ante esta especie de contrato que intenta promover el gobierno, una especie de canje entre limitaciones a derechos y libertades por una mayor seguridad? Esta es una discusión que se está teniendo en América Latina de una manera muy fuerte. Y para empezar, en el caso de El Salvador, en otras palabras, sí, los derechos humanos son derechos de la totalidad de la población, sin diferenciación, sin discriminación entre unos y otros. Y ahora se está planteando quién tiene más derechos, si la persona que está presa o la persona que ha sido víctima de un hecho criminal. Entonces yo creo que hemos entrado en esa dinámica, y entonces ahora lo que se plantea es que lo que interesa es captar, por ejemplo, información de la forma que sea. Y entonces, claro, ahí se entra en contradicción con la Constitución por un lado, y por otro lado con las convenciones internacionales que probablemente van a empezar a tener posiciones frente a estos desarrollos jurídicos que se están planteando en el país. Hay otro tema que ha sido sugerido incluso por prestigiosos medios internacionales, como lo hizo la revista The Economist tras la publicación de una entrevista con el presidente ecuatoriano Daniel Noboa, así como una crónica que se realizó sobre Ecuador. Una recomendación muy clara que realizaba este medio de comunicación, que tiene un peso específico bastante alto en opinión en el mundo, era que Ecuador debería trabajar en el fortalecimiento y depuración de la policía y eventualmente ir pensando en devolver a los cuarteles para sus funciones específicas al ejército ecuatoriano. No, yo estoy de acuerdo con eso. A mí me parece que las Fuerzas Armadas constitucionalmente tienen básicamente dos funciones. La una es el tema de soberanía y la otra es la integralidad del territorio. Si es que se modifica eso, es un cambio constitucional. ¿Qué es lo que estamos viviendo también nuevamente en general en América Latina? Es una policialización de las Fuerzas Armadas y una militarización de las policías. Eso estamos viviendo en el Ecuador, eso estamos viviendo en América Latina, y a lo que está conduciendo una cosa de este tipo es a la pérdida de la especificidad institucional. Yo sí le veo eso con muchos problemas y con impactos incluso en los temas nacionales. Por ejemplo, se tenía más o menos 12,000 miembros de las Fuerzas Armadas localizados en la frontera norte con Colombia. Pues hoy día están menos. Y entonces, ¿eso qué hace? Que se filtre mucho más narcóticos de Colombia para acá, en un momento en que el incremento de la producción de cocaína en Colombia ha sido algo altamente significativo. Incrementó la producción de la hoja de coca en un 10%, más bien dicho, las zonas de cultivo se incrementaron un 10%, y la producción de cocaína, es decir, de la productividad, en un 53%.
Y entonces yo creo que aquí, bueno, hay este aforismo que lo que no entra no sale. A mí me parece que eso es una cosa fundamental, y eso es básicamente una función de las Fuerzas Armadas, y eso es lo que deberían hacer. El hecho de que estén en las cárceles, pues yo creo que sí produjo efectos interesantes, pero también ya está produciendo efectos bastante preocupantes. La escapatoria de Fede, que según la información que se tiene en términos de opinión pública, es entre 1 millón y 1,5 millones de dólares que se habría repartido, y eso produjo la captura incluso de miembros de las Fuerzas Armadas de la policía. ¿Por qué? Porque pues aquí tenemos ese famoso síndrome de que entre las instituciones y las personas que se confrontan terminan de alguna manera también generando cierto tipo de afinidades, y en ese caso obviamente la corrupción es una de ellas. Ahora, muy de la mano de todo esto, pasa también por las actuaciones de la justicia, jueces y fiscales. ¿Qué opinión le merece a usted estos cambios en la nueva ley de integridad pública y la posibilidad de una declaratoria de emergencia? A través de esta declaratoria se podrá remover a jueces, a fiscales, sin el proceso pertinente, es decir, sin los procesos de evaluación que deben ser considerados, pero además la posibilidad de poder contratar lo que se ha llamado jueces golondrina, un juez a dedo para tal o cual caso. No sé, yo no soy abogado, así que no conozco mucho, pero me da la impresión que van a haber las impugnaciones correspondientes, y entonces veremos si efectivamente pueden mantenerse unas decisiones de ese tipo. De todas maneras, pues tanto lo uno como lo otro terminan haciéndole perder legitimidad a esa institución tan importante como es la justicia. Para finalizar, arquitecto Carrión, después de el desenlace que tenga el capítulo Fito, Sí, claro. con su alto contenido mediático y de narrativas dirigidas a la opinión pública, ¿qué sería lo procedente y necesario que se dé en Ecuador en materia de seguridad? No, yo creo que en el tema carcelario, lo que había señalado hace un momento, yo creo que es hora de fortalecer la instancia que administre el sistema carcelario. Eso me parece que es fundamental. En otras palabras, creo que en términos generales lo que hay que hacer es fortalecer las instituciones. Entonces, el ejemplo de las cárceles yo creo que es uno. El caso del ECU 911 también es otro. Yo creo que hay que fortalecer el Ministerio del Interior, sin duda. Fortalecer la instancia que controla o define las políticas antinarcóticos, sin duda. Y aparte de eso, pues me parece que hace falta llegar a un conjunto de acuerdos con ciertos sectores de la sociedad, como son las cámaras de la producción, los municipios, el sistema escolar, el sistema de transporte, etcétera. En otras palabras, yo creo que hay que hacer de este problema nacional que sea asumido por el conjunto de los actores más importantes. Bien, le agradecemos mucho por habernos atendido en esta mañana. Encantado, saludos cordiales. Declaraciones del arquitecto Fernando Carrión, profesor de la Flaxo, experto en seguridad.